Buenas tardes o noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Axel D y soy asesor comercial de Midas Latinoamérica. Antes de comenzar con este webinar, quisiera confirmar que el audio y el video se están proyectando de forma correcta. En la parte superior izquierda de sus pantallas encontrarán el panel de interacción. ¿Me podrían confirmar con una manito arriba que todo se escucha y se ve de forma adecuada? Perfecto. Ya algunos de ustedes han levantado la mano, así que estamos listos para comenzar nuestro webinar del día de hoy. El día de hoy, como les mencionamos, vamos a tener la segunda sesión de nuestro webinar de efectos de la interacción suelo-estructura. Los ponentes del día de hoy son la maestra Lucero Rivas, quien es nuestra ingeniera técnica de soporte del programa Midas GTSNX, nuestro programa de geotecnia, y el doctor Horacio Nanguyasmu, quien es nuestro ingeniero de soporte técnico para los programas de Midas Gen y Midas Civil. Nuestra empresa Midas nació en 1989 en Seúl, Corea del Sur, como desarrollo dentro de uno de los principales productores de acero, el grupo POSCO. Actualmente tenemos más de 22,000 usuarios ubicados en 120 países alrededor del mundo, los cuales son atendidos mediante 10 oficinas regionales y 35 distribuidores. En América contamos con 3 oficinas regionales, una en Nueva York, otra en Medellín, Colombia y una más en la Ciudad de México, dando soporte a más de 500 compañías de Latinoamérica. ¿Y cuál ha sido la historia que nos respalda? Como les comenté anteriormente, Midas se funda en 1989 en Seúl. En 1996 es cuando nace nuestro primer programa en Midas Gen, nuestro software para análisis y diseño de edificaciones y estructuras generales. Es en el 2001 cuando se crea el Midas Civil, que es para análisis y diseño enfocado en puentes, y es nuestro software más vendido en todo el mundo. En el 2005 nace el Midas GTS para análisis geotécnicos en 2D y 3D, y es en el 2015 cuando se convierte en Midas GTS NX como New Experience. Antes de empezar el webinar quisiera mencionar de los próximos eventos o cursos que tenemos en la Ciudad de México. Tenemos 3 diferentes cursos. El 9 de diciembre vamos a tener nuestro primer curso presencial, que es de modelamiento, análisis y diseño de puentes en concreto pretensados curvos, y se va a dar el 9 de diciembre en nuestras oficinas de WeWork, Reforma 296. Tiene un costo de 500 pesos y ya tiene el IVA incluido. Tenemos un cupo limitado de 15 personas. El siguiente curso se va a dar el 16 de diciembre y es de análisis y diseño sísmico de una nave industrial. Ese curso ya se impartió en octubre y por la alta demanda que tuvimos vamos a dar el mismo curso el 16 de diciembre. Y por último vamos a tener el curso de Midas GTSNX de análisis de consideración, drenes verticales, columnas de grava y hundimiento regional. Este curso se va a dar en el mismo lugar, el WeWork Reforma 296, el 17 de diciembre del 2024. Como mencioné, estos cursos tienen un costo de 500 pesos con el IVA incluido. Son cursos que vamos a tener presenciales aquí en la Ciudad de México. Por eso todos los que estén interesados pueden registrarse y esta información se los podemos dar directamente. Si me pueden mandar un mail o eh, un WhatsApp, les mandaríamos el link para el registro. Les dejo mi información, mi email y mi número de WhatsApp. Aquí mismo, si tienen alguna pregunta, no nada más de los próximos eventos que vamos a tener en la Ciudad de México, sino también si tienen alguna consulta acerca de nuestras licencias, si requieren una presentación de nuestra empresa, si es que no conocen nuestro software, lo podemos hacer. Entonces directamente me pueden mandar un email o un WhatsApp para que yo los pueda contactar y podamos asesorarlo mejor. Entonces, muchas gracias por su atención el día de hoy. Espero que sea de su agrado nuestro webinar que tenemos preparado el día de hoy y esperamos que en un futuro estemos en contacto para poderlos hacerlos mejor. Entonces, le dejo la palabra a la maestra Lucero y al doctor Horacio para que puedan iniciar con la parte técnica del programa. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Axel. Ingenieros, buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro webinar Efectos de la interacción suelo-estructura. El objetivo de esta sesión es mostrar algunos procesos para realizar este tipo de análisis utilizando los software de la familia Midas. Este webinar da continuidad a la sesión previa dictada por el ingeniero Carlos Rodríguez de la compañía Roca Ingeniería, donde se mostraron dos proyectos reales en los que se ha aplicado la interacción suelo-estructura. El primero fue relacionado con el proyecto estructural del condominio Pacífico 455 y el segundo proyecto fue respecto al análisis del viaducto elevado del sistema de transporte colectivo. Como pudimos observar en la sesión anterior, uno de los principales problemas o de los más comunes en el diseño de edificaciones es la consideración del análisis de interacción suelo-estructura estática y dinámica. A pesar de que la mayoría de las grandes compañías cuenta con el área de estructuras y geotecnia, es sabido que en ciertas ocasiones pareciera que ambas áreas están en contienda en lugar de estar en constante comunicación. Como consecuencia de ello, muchos de los proyectos se continúan trabajando de forma independiente, esperando a que el ingeniero geotecnista proporcione los módulos de reacción del suelo para poder resolver el análisis estructural mediante la simulación de la rigidez del resorte puntual como una condición de frontera. Este proceso puede que no sea del todo realista debido a que el ingeniero geotecnista considera la estructura como un conjunto de cargas sin tomar en cuenta su rigidez. En contraposición, el ingeniero estructural considera el suelo como un conjunto de resortes sin tomar en cuenta la ley constitutiva del suelo ni el proceso constructivo de la cimentación. Actualmente, existen otras soluciones que pueden en gran medida simplificar este proceso respetando los estándares y códigos de diseño nacional, facilitando con ello la comunicación entre el área estructural y geotécnica. Lo más próximo a la realidad es el método directo. El proceso consiste en exportar del software estructural MidasGen la edificación con todas las secciones y cargas, importarlo al software geotécnico Midas GTS NX y realizar el análisis estático y dinámico requerido considerando la ley constitutiva de cada estrato y el proceso constructivo. Así, se evita asumir cierta rigidez que el ingeniero estructural impone en su modelo numérico. Otra opción es realizar diversas iteraciones, utilizando los resultados nodales de cada análisis, del estructural y del geotécnico, hasta el punto de convergencia entre ambos modelos numéricos. Y la última opción es seguir utilizando los métodos indirectos o tradicionales que consisten en representar el suelo con condiciones de frontera elásticas o resortes sin un proceso iterativo que avale los resultados entre el geotecnista y el estructurista. Ahora, el doctor Horacio nos explicará algunos conceptos para comprender de mejor forma el análisis de interacción suelo-estructura. Agradezco a la maestra Lucero por la presentación. Lo que vamos a ver entonces en esta parte con su servidor, el doctor Horacio Nanguyasmú, es una pequeña introducción acerca de lo que son los efectos de interacción suelo-estructura. Generalmente, debido a las condiciones de sitio peculiares que se presentan por la gran capacidad de deformación del suelo, es necesario considerar los efectos de interacción suelo-estructura, que a partir de ahora en adelante y durante la presentación lo vamos a llamar los efectos de la ICE, para poder evaluar y diseñar tanto el sistema de cimentación como el de la estructura misma. Los efectos de la ICE consisten en un conjunto de efectos cinemáticos e inerciales producidos en la estructura y el suelo como resultado de su capacidad de deformación ante una excitación sísmica. Prueba de ello, tenemos aquí presente en las imágenes la famosa Torre de Pisa en Italia, en zona sísmica, y la Basílica de San Juan Diego, que está a un lado de la actual Basílica de Guadalupe en Ciudad de México, donde claramente se ve la inclinación producido por los asentamientos diferenciales y por estos efectos de la interacción sobre la estructura que vamos a hablar a lo largo de toda la presentación para evitar que las estructuras tengan un comportamiento como el que se ve en el de las imágenes.
Hablábamos que estos efectos de interacción modifican las propiedades dinámicas relevantes que tendría la estructura supuesta con base indeformable, así como las características del movimiento del suelo en las cercanías del sistema de cimentación. Este efecto es muy importante para estructuras flexibles desplantadas en suelos con periodo de sitio predominantemente largos, y como ejemplo está la antigua zona del lago de Ciudad de México. El uso de los efectos de la ICE se ven reflejados en el incremento o reducción del periodo y el amortiguamiento asociado, dependiendo del periodo resonante de la estructura en el espectro de respuesta. Por otra parte, los desplazamientos y demandas de resistencia incrementan o reducen dependiendo principalmente de la relación de periodos entre la estructura y el sitio. Sin embargo, estos efectos tienden a disminuir conforme la ductilidad global del sistema estructural tiende a ser más alto también. Entonces vamos a poner el ejemplo de un espectro elástico, el cual están viendo ahí en pantalla en azul, con un periodo del suelo predominantemente alto, aproximadamente de 2 segundos, y si nosotros suponemos lo que está sucediendo con una base rígida, pues vamos a tener 3 periodos fundamentales. Vamos a suponer que el periodo 1 o el modo fundamental de vibrar puede tener 3 escenarios, uno que se encuentre en la parte ascendente, uno que se encuentre en la parte de la meseta y otro que se encuentre dentro de la parte descendente. Cuando nosotros consideramos la base flexible, la rigidez que suponíamos indeformable en la zona de cimentación, ahora va a tener una cierta flexibilidad y por lo tanto va a tender a aumentar el periodo de vibrar de la estructura. Dependiendo del escenario que acabábamos de comentar, si estamos en la parte descendente vamos a ver un incremento en la pseudoaceleración que va a tomar ese modo fundamental. Si estamos en la parte de la meseta, la pseudoaceleración va a permanecer igual, y si estamos en la parte descendente, pues va a tender a tomar una menor aceleración. Entonces, bajo esos 3 escenarios, puede que las resistencias se incrementen, puede ser que disminuyan o puede ser que se mantengan igual dependiendo de estas relaciones entre el periodo con base rígida y el periodo con base indeformable. Un concepto muy particular de estos efectos de la interacción suelo-estructura son los efectos de sitio, donde vamos a suponer que vamos a tener el sistema de cimentación que está representado ahí en color gris, que es un cajón de cimentación con 3 diferentes tipos de estratos, que va a ser tanto el estrato rocoso, un estrato con una menor rigidez y un estrato altamente deformable. El efecto de sitio lo que consiste es de que un movimiento que se presente en el punto A, es decir, en el estrato rocoso, corresponde al movimiento en el terreno firme. Dado que el suelo que descansa sobre este tendrá propiedades distintas, significa que el movimiento entre los puntos A y B y el punto C van a ser completamente diferentes, incluso en ausencia de la cimentación. Para el caso con base rígida, el movimiento en estos 3 puntos sería prácticamente el mismo. Hablábamos también de un concepto de la interacción cinemática y la interacción inercial. La interacción cinemática se presenta cuando se va a tomar en cuenta la cimentación, que es un elemento de mayor rigidez que el suelo, y se le introduce una excitación rotacional en la base de la cimentación, que en esta imagen está representado en el punto D. Ya que los puntos C y B no pueden moverse independientemente entre ellos, dado que pertenecen al mismo conjunto de la cimentación, se van a generar movimientos traslacionales y de desplazamientos debido a giros en el sistema suelo-cimentación. Estos 2 movimientos corresponden a un movimiento de cuerpo rígido de la superestructura con respecto al terreno donde va a estar desplantada nuestro edificio o la estructura en sí. La interacción inercial, por otra parte, son aquellas deformaciones que se producen debido a las fuerzas de inercias desarrolladas en la superestructura sobre el sistema de suelo-cimentación. Por lo tanto, los desplazamientos laterales pueden sufrir cambios adicionales debido a la contribución del corrimiento y del cabeceo de la cimentación, que este efecto no se presenta cuando tenemos una base indeformable, pero cuando tenemos los efectos de interacción van a ser notables, ¿no?, en los periodos y en los efectos de las deformaciones que nosotros vamos a ver y que vamos a comentar al final de la presentación. Cuando nosotros vamos a simular las condiciones de frontera dentro de nuestro programa favorito de análisis estructural, que es el MIDA-100, pues vamos a tener diferentes condiciones. Dejando de lado las condiciones del empotramiento perfecto, que restringe las direcciones traslacionales y rotacionales de la superestructura, existen unas condiciones de frontera elásticas que se conocen como los resortes.
Estos se utilizan principalmente para definir la rigidez de las estructuras o cimentaciones contiguas y que también pueden ser utilizadas para evitar que se produzcan errores singulares en los nodos de conexión de elementos con grados de libertad limitados, como los elementos tipo TROS, que solo admiten tensión o compresión, o los elementos de esfuerzos planos o de elementos placas, o alguna combinación entre estos que acabamos de mencionar. Bajo este rubro entonces de los resortes vamos a poder distinguir dos principalmente. Uno que es un resorte puntual, donde definimos la rigidez en términos de fuerza entre distancia o el amortiguamiento en un solo punto, o bien los apoyos con resortes de superficie, que es el favorito del presentador, porque simplemente vamos a agregar o colocar el valor del módulo de reacción, que puede ser vertical o horizontal, y el programa en automático se encarga de distribuir esas rigideces en cada uno de los nodos con relación al área efectiva que nosotros vamos a tener, independientemente si estamos trabajando con elementos triangulares, cuadrangulares, que puedan ser regulares o irregulares. Eso el programa en automático lo calcula. Entonces, bajo este rubro, y el primero de ellos, que era un resorte puntual, nosotros podemos suponer los efectos de la interacción sobre la estructura como un solo punto, que era parte de lo que veíamos en la primera parte de la presentación, que nos los dio el ingeniero Carlos, de Roca Ingeniería, donde en este nodo, que está en el centro de masas de nuestra cimentación y está atado a partir de un diafragma rígido, pues podemos introducir las rigideces horizontales, las rigideces verticales e incluso las rigideces rotacionales, que son muy importantes para poder tomar en cuenta este feo de cabeceo del corrimiento, ¿no?, del sistema de cimentación, y que estos resortes pueden ser expresados hasta en 6 grados de libertad, 3 de traslación, 3 de rotación, con respecto al sistema de coordenadas global. Las componentes del resorte de traslación y rotación se representan en términos de fuerza unitaria por unidad de longitud y momento unitario por unidad de radianes respectivamente. Esta consideración del resorte puntual, que es del tipo lineal, tiene un efecto que puede admitir tanto compresión como tensión, y además de ello se pueden activar las constantes de amortiguamiento en los 6 grados de libertad o en las, en las 3 direcciones traslacionales y 3 rotacionales que acabamos de comentar hace unos momentos. Existen también, que les comentaba, este resorte de superficie, en el cual, si ustedes observan, las unidades ya no son unidad de fuerza sobre distancia, sino es una unidad de fuerza entre una distancia al cubo. Estos se aplican directamente sobre elementos planos, se pueden aplicar también sobre elementos frame con las mismas unidades, y pueden ser de dos tipos, del tipo lineal, es decir, que admiten compresión y tensión, o del tipo de solo compresión, para que cuando el sistema de la cimentación se despegue del suelo, pues no aporte tensiones, ¿no?, al sistema de la cimentación como tal. Entonces, estos resortes que nosotros estamos viendo, pues se le aplica, como comentábamos, el módulo de reacción del suelo, y que para reflejar las verdaderas características del comportamiento del suelo, pues, generalmente se admite de que solo tenga compresión y que no admita tensiones. Cuando nosotros utilizamos, y lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, un resorte de solo compresión, pues lo único que me deja tomar en cuenta es la rigidez del suelo, más no el amortiguamiento asociado a este. Por lo tanto, tenemos que hacer que ese amortiguamiento adicional que le proporciona los efectos de la interacción suelo-estructura puedan ser considerados o tomados en cuenta, ya sea a partir de factores de corrección en el espectro de diseño, o factores de corrección directamente sobre las combinaciones, dependiendo de lo que dicte cada uno de los códigos nacionales de donde nos están sintonizando. Las diferencias entre utilizar entonces un modelo de interacción suelo-estructura con resortes elásticos, repito, que admita tensión y compresión, a uno que solo admite compresión, es que podemos ver de mejor manera representado el efecto del cabeceo que se produce en esa zona de la cimentación. En otras palabras, mientras que en la animación del lado izquierdo vemos de que todo está con signos negativos, es decir, de que todo se está hundiendo en dirección negativa de la dirección vertical ante cargas de servicio, es decir, peso propio, carga muerta y una carga viva media, en el caso de México, una carga viva, un porcentaje de la carga viva.
En el caso de los modelos con suelo con presión, pues vemos de que no todo se está hundiendo hacia abajo, sino vemos de que está una parte hacia abajo, otra parte hacia arriba, dependiendo de la distribución de la carga vertical que nosotros tengamos. Esto hace de que tengamos un efecto de cabeceo más palpable o mucho más visible dentro de las animaciones y los diferentes parámetros de resistencia y de deformaciones que tenemos que revisar en nuestro modelo estructural. Existe una tercera condición que sirve para determinar estos resortes multilineales, sobre todo en la parte de las pilas de cimentación, donde el programa tiene la capacidad de calcular estos resortes en función de tres tipos de suelos. Una arcilla rígida, una arcilla flexible o una condición de arena. Dependiendo del tipo de suelo que nosotros vayamos a considerar, son los parámetros que nos pide, donde generalmente es la profundidad del estrato que va a estar en contacto, el diámetro de la pila, el peso volumétrico, entre otros parámetros geotécnicos que nosotros podemos pedirle a nuestro geotecnista de confianza, y lo que va a hacer el programa es asociar estos resortes multilineales a lo largo de todo el fuste de la pila o del pilote de cimentación. Hemos hecho una serie de comparativas que están en otros webinars que hemos realizado, donde comparábamos el efecto de tomar en cuenta estos resortes dinámicos, tanto en el programa de Mida 100 como en el programa de GTS-NX, donde vemos que la diferencia está en función de milímetros, es decir, 0.17 centímetros la diferencia entre los resultados del programa de estructuras y el programa de geotecnia, lo que nos lleva a la pregunta principal. ¿Cómo podemos hacer de que estos dos programas trabajen en conjunto para reducir entonces las condiciones de incertidumbres que nos podemos encontrar en los proyectos reales? Es decir, que el suelo no sea representado como un solo resorte en el caso de las estructuras y que en el caso de la revisión de geotecnia, de que la estructura no sea revisada solo como un conjunto de cargas. Cuando nosotros hicimos esta comparativa, hicimos estas tres consideraciones. Un resorte puntual que estaba únicamente en el centro de masas de la losa de cimentación, un resorte distribuido a lo largo de los muros perimetrales y de la losa de cimentación, y lo que calculaba el programa GTS-NX. Lo que vemos a partir de esta comparativa es que los resortes distribuidos se asemejan más al comportamiento del cual nosotros podemos obtener en el programa GTS-NX, tanto en términos de los valores de los periodos fundamentales, modo 1, modo 2 y modo 3, como en términos del desplazamiento que nosotros podamos encontrar tanto en el programa de Mida 100, que es el de estructuras, como en el programa GTS-NX, que es el de geotecnia. El caso de estudio que vamos a revisar a lo largo de esta presentación, dado que es algo más conceptual, vamos a ver un modelo sumamente regular que vamos a tener ahí 4 crujías en el lado X, 3 de 8 metros, 1 de 6.5, y en el eje de las Y vamos a tener 3 crujías de 7 metros, lo que nos dan 21 metros. Las alturas, vamos a tener alturas uniformes de 3.5 metros en todos los entrepisos, con excepción del de planta baja, donde vamos a tener una altura de 4.5 metros, lo cual es la usanza, ¿no?, en la mayoría de los países latinoamericanos. La altura total de nuestro edificio va a ser de 25.5 metros, lo cual hace que sea una estructura sumamente regular. Las condiciones de cargas verticales vamos a considerar dos tipos, una de un uso de oficina, el otro de un uso de azotea, donde vamos a ver que la carga muerta de la primera es de 500 kilos por metros cuadrados y la carga muerta de azotea es de 400 kilos por metro cuadrado. Ustedes van a ver esta particularidad de que van a existir 3 condiciones de carga viva, dado que su servidor es de México. El diseño de la estructura con los efectos de interacción lo realizó bajo el código mexicano, pero este efecto puede ser considerado bajo cualquier código, ¿no?, que nosotros podamos tomar en cuenta, que es el procedimiento que vamos a ver durante esta presentación. Por lo tanto, voy a explicar brevemente que en México utilizamos 3 diferentes tipos de carga viva: la carga viva máxima para efectos exclusivamente de carga vertical, la carga viva instantánea para efectos de cargas accidentales que pueden ser viento o sismo, y que esta se utiliza para el cálculo del periodo de la estructura cuando utilizamos un análisis modal espectral, y la carga viva media, que nos va a servir para calcular los efectos de servicio o efectos de asentamientos o a corto plazo de la estructura.
El espectro que nosotros le vamos a inducir, vamos a ver en color azul el espectro de diseño que nosotros estamos tomando en cuenta y en color rojo el espectro elástico para la zona donde va a estar nuestra estructura. Este espectro tiene un periodo del suelo aproximado de 1.1 segundos, es importante que recordemos este dato, y está dentro de una zona de transición de la Ciudad de México, es decir, no está en una zona completamente rocosa ni está en una zona completamente arcillosa. Está como en un término medio. Sería toda esta zona de la orilla del lago o del antiguo lago de Ciudad de México. La relación entre el espectro elástico y el espectro de diseño que nosotros estamos viendo es una reducción aproximadamente de 4 veces o, dependiendo del código latinoamericano que ustedes quieran referenciar, es como si usáramos, por ejemplo, un R de 4, ¿no? Para reducir el espectro elástico en rojo al espectro de diseño en azul. Cuando nosotros empezamos a tomar en cuenta estos efectos, ¿no? Para diseñar la estructura donde solo tomamos en cuenta la base rígida, pues vamos a encontrar estos periodos que ustedes están viendo ahí. El periodo 1 con 72.72 segundos, el periodo 2 con 0.71 segundos y el periodo 3 que está asociado a un modo de rotación con 0.64 segundos aproximadamente. Lo que es más importante, vamos a ver en el diseño, de que esta estructura cumple con todas las condiciones de resistencia que impone el código. Bien puede ser la NTC, en la versión 2017, que como a manera de spoiler vamos a tener la versión del 2023 en la primera semana de diciembre, pero bien puede ser también algún otro código como el ACI 318 o la NSR 10, que también es un código latinoamericano, precisamente de la República de Colombia. Entonces lo que nosotros vamos a ver es que el modelo que yo les estoy presentando, que es el que ahora vemos en el programa Midas 100, va a tener la base rígida, es decir, va a tener restringida todas las direcciones traslacionales y rotacionales. Vamos a poder ver todos los periodos de la estructura, ya sea en una animación o a manera de tabla, que son los valores que nosotros estábamos viendo, y nos aseguramos que con 21 modos de vibrar llegaba a ese 100% de la participación de la masa. Pero ¿qué sucede en términos de resistencia? Cuando yo le doy de que me diseñe tanto las vigas como las columnas, estas ya van a tener asociadas un armado que su servidor optimizó tanto para las vigas como las columnas. Y vemos de que todas las condiciones cumplen. Vean que para la viga 10, que es de 45 por 90, utilizamos 6 barras del número 10 para momento positivo, 4 barras del número 12 y 2 barras del número 10 para momento negativo en el extremo I. Tenemos una distribución diferente para la parte media y así sucesivamente podemos ver de que las vigas cumplen en términos de resistencia a flexión, negativa o positiva, o en términos de cortante con una cierta separación de estribos, que en este caso para la viga que es de 70 por 35, que con 2 ramas de estribos del número 3 separadas a 30 centímetros cumplen con esa demanda de resistencia. Para la parte de las columnas, entonces está asociado un diagrama de momento contra carga axial y vamos a ver de que esas condiciones de flexión están asociadas a la flexocompresión o a la flexotensión, y para la parte de cortante pues revisa para la parte de los extremos como para la parte media, y que todos cumplen con esa condición de resistencia y tienen una cuantía menor al 3%. Creo que la que tiene más es esta de 2.5%. A manera de revisión, si nosotros dejáramos aquí el proceso del diseño, prácticamente me cumpliría con las condiciones de resistencia que se están imponiendo con el código para el espectro de diseño utilizado. Pero como queremos ver los efectos de interacción y dijimos de que van a ser importantes porque el periodo dominante del suelo es de 1.1 segundos, es decir, no podemos considerar la base completamente indeformable, lo que vamos a hacer es tomar en cuenta la rigidez del suelo, pero la maestra Lucero, que es nuestra especialista en geotecnia, nos va a hablar más al respecto de cómo vamos a considerar este suelo tanto en el programa de geotecnia como en el programa de estructuras. Listo. Entonces, para definir la rigidez del terreno, es necesario inicialmente caracterizar la estratigrafía del sitio y pues esto es de acuerdo con los resultados de campo y los ensayos de laboratorio. Para nuestro ejercicio, vamos a considerar la estratigrafía
representada a partir de este modelo bidimensional, que consiste en incluir la costra superficial con un espesor de 1.9 metros compuesta por limo de baja plasticidad con arena fina. Le sigue la serie arcillosa superior con un espesor de 16.5 metros, segmentada en 4 estratos compuestos por limos de alta plasticidad, y concluyendo con los depósitos profundos con un espesor de 7.25 metros, compuestos por limos de baja plasticidad con arena fina y media. De acuerdo con la zonificación geotécnica del Valle de México, el sitio en estudio se encuentra ubicado en la zona 2 de transición. Generalmente, en esta zona los depósitos profundos se encuentran a 20 metros de profundidad o menos y están constituidos predominantemente por estratos limoarenosos intercalados con capas de arcilla lacustre. Cabe señalar que el espesor de estas capas es variable entre decenas de centímetros y pocos metros. A partir de los trabajos de exploración y de los resultados del laboratorio, se determinaron las propiedades físicas y mecánicas de los suelos, así como su resistencia al corte y deformación. Con esta información alimentaremos el modelo numérico utilizando el criterio de falla de Mohr-Coulomb, identificado como un modelo constitutivo elastoplástico perfecto, cuya función de fluencia está caracterizada por el criterio de Mohr-Coulomb. Este modelo solicita los parámetros que estamos mostrando en la tabla. Existen modelos constitutivos más avanzados, por ejemplo, el modelo Kamm-Klein modificado, que puede aproximar razonablemente el comportamiento del suelo normalmente consolidado y ligeramente sobreconsolidado, particularmente en el caso de las arcillas blandas. Sin embargo, este modelo solicita una mayor cantidad de parámetros que en este caso no contamos con ellos, pero se pueden determinar a partir de pruebas triaxiales convencionales, por ejemplo CDE o CU, y pruebas de consolidación. Otro detalle es que, debido a la gran variabilidad y complejidad de los materiales geotécnicos, no existe un único modelo constitutivo que pueda utilizarse en cualquier situación. En muchas ocasiones, incluso es necesario el uso de distintos modelos para representar el comportamiento de un mismo material dependiendo del objetivo del análisis. Y como paréntesis, Midas GTS NX cuenta con 33 modelos constitutivos que permiten simular el comportamiento de una gran variedad de materiales y obviamente necesitamos contar con todos los análisis de laboratorio para poder alimentar adecuadamente estos modelos constitutivos y que tampoco caigamos en el hecho de hacer correlaciones para poder determinarlos. Entonces, para el diseño estructural de la cimentación, generalmente el ingeniero estructurista requiere el módulo de reacción vertical para modelar la interfaz entre el suelo de soporte y la cimentación, y de esta manera, pues conocer la respuesta suelo-cimentación. Importante aclarar que este valor no es una constante del suelo, sino que depende de las dimensiones de la cimentación y del tipo de terreno. Ahora, para obtener este módulo de reacción, en este modelo bidimensional se aplicó una sobrecarga unitaria sobre una losa de cimentación, pero en el análisis no se consideró el aporte de la losa para no afectar los resultados. Sabemos que el módulo de reacción es un concepto que relaciona los esfuerzos aplicados al suelo respecto al desplazamiento generado. En este caso, para la carga unitaria asignada, se obtuvo un módulo de reacción de 44.64 toneladas metro cúbico debido a que se generó un desplazamiento máximo vertical de 22.40 milímetros. Este resultado se obtuvo mediante un análisis de esfuerzos, considerando la condición de equilibrio inicial y la colocación de la sobrecarga. Aquí les muestro el modelo bidimensional con los espesores que ya definimos. También están dados de alta los diferentes materiales, la costra superficial, la serie arcillosa y los depósitos profundos. Vemos que está definido con el modelo constitutivo Mohr-Coulomb. Entrando a ver las propiedades, tenemos el módulo de elasticidad,
relación de Poisson, peso volumétrico saturado, relación de vacíos, permeabilidades, y en las propiedades no lineales los únicos parámetros solicitados son la cohesión y la fricción. Cuando utilizamos un modelo constitutivo avanzado, por ejemplo el Camp-Klein modificado, los parámetros no lineales son los que van a ser mayores, en este caso el OCR, la preconsolidación, kappa, lambda y mu. Y acá les muestro toda la lista de los modelos constitutivos disponibles en la versión 2024. Listo. En este análisis se generó el tipo de solución mediante una solución de esfuerzos en donde estamos especificando una condición inicial de equilibrio, activando todas las mallas de los estratos, condiciones de frontera, peso propio, inicializando desplazamientos y deformaciones, y en la segunda etapa activando la sobrecarga en la losa. Con ello obtenemos el resultado del desplazamiento vertical en la etapa de la carga. Regresamos a milímetros de los 22.40 milímetros, que es este dato que tenemos acá respecto a la carga unitaria, obteniendo el módulo de reacción de los 44.64. Este dato se le proporciona al estructurista para que en Midas-Gen lo incluya como un resorte distribuido a lo largo de toda la losa. Eso lo hace en esta parte de la ventana. Y con este módulo de reacción, el estructurista obtiene el mismo desplazamiento que estamos obteniendo en Midas GTS NX de los 22.40 milímetros. Entonces, con este ensayo, nosotros pensaríamos que este proceso es suficiente para validar que los resultados son correctos. En este punto, el estructurista analiza su modelo asignando a la losa de cimentación el valor del módulo de reacción que yo le proporcioné, y yo como geotecnista le solicito al estructural la edificación con todas sus secciones, con todas las cargas, pero en lugar de aplicar los resortes en la losa del modelo, ingresaremos los elementos sólidos para que representen la estratigrafía del sitio, asignándole a cada estrato la ley constitutiva adecuada. En el software, a partir de un modelo tridimensional, importamos el archivo MXT generado en Midas-Gen. Y acá la estructura se va a importar como un set de malla. De hecho, la vamos a tener como una malla por default. Y también vamos a tener ciertas condiciones de frontera, el point spring. Esta no la vamos a necesitar en el análisis geotécnico, lo podemos eliminar. Y podemos también segmentar todo lo que es la malla de la estructura. Aquí vemos que la losa es una misma malla con la edificación. Sin embargo, cada uno de los elementos tiene su propiedad en específico. Aquí vamos a aprender la propiedad de los elementos unidimensionales, todo lo que son los elementos BIM. Y también tenemos algunos bidimensionales, que son los elementos shell, que conforman las losas de la superestructura y la losa de cimentación. Esto podemos irlo segmentando manualmente en GTS, o también podemos generar nuevamente esta malla de la losa para hacer coincidir todos los nodos de la parte estructural con la parte de la estratigrafía. Otro detalle que quiero mostrarles es que en la parte de análisis tenemos todas las cargas que se han definido en el software estructural: el peso propio, la carga muerta, cargas vivas, máximas, instantáneas y medias. Para no hacer todo el proceso, eso creo que ya tenemos material suficiente respecto a cómo realizar la estratigrafía. Les voy a mostrar el modelo donde ya tengo conectadas la edificación con la parte estratigráfica. Aquí, por ejemplo, tenemos la misma estructura,
pero lo que se hizo fue cambiar el tipo de malla de la losa. Ustedes recuerden que al importarla de Gen yo traía elementos cuadriláteros. Cuando lo estoy generando en GTS, modifico el tipo de malla y también ya lo tengo como segmentado. La malla default es toda la estructura. Tengo también todas las mallas que corresponden a los estratos y la malla de la losa. Voy a prender la malla default para que vean la conexión de todos estos elementos unidimensionales con lo que es el espesor de la losa, y a su vez la losa está en contacto con todos los nodos que corresponden al estrato número 1. Esta forma de realizarlo es a partir de la geometría. Puedo generar diferentes elementos sólidos. Voy a ocultar las mallas para prender los elementos sólidos. Vean acá, se definió con un rectángulo las dimensiones de esa losa para imprimirlas sobre el estrato inicial, y también se especificó cuál es el espesor de cada uno de los estratos. Esto me permite conectar todos los nodos, como les mencionaba, unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales que corresponden al estrato. También, si vemos las propiedades de las mallas o los materiales, estamos viendo la parte estructural, que está conformada por materiales elásticos, y nuestra estratigrafía con el Morculum, pero ahora trabajando con una propiedad tridimensional, como elementos sólidos. Otro detalle de este modelo son las condiciones de frontera. Aquí, para el caso de los análisis estáticos, vamos a restringir los desplazamientos laterales del modelo, y en este caso también se realizó un análisis de esfuerzos considerando el proceso constructivo. Ahorita les muestro lo que sería la condición inicial. Es una condición inicial de equilibrio. Vamos a pedirle que nos muestre qué es lo que estamos activando en esta primera condición, que son los estratos. Inicializamos igual desplazamientos y deformaciones, activamos condiciones de frontera y activamos la dirección del peso propio. En una segunda etapa se activa lo que es la estructura, tanto la losa como la edificación, y en la tercera etapa la combinación de las cargas, que sería la carga muerta más carga viva. También se hizo otro tipo de solución, una solución lineal, para no considerar la no linealidad de los materiales. Esta es una solución directa. Lo que tenemos que hacer es especificar cuáles son las combinaciones de cargas, condiciones de frontera y mallas que necesitamos se resuelvan en este tipo de solución estática lineal. Y de acá lo que vamos a estar comparando son los resultados en la losa. Déjenme apagar todas las mallas y quedarnos únicamente con la losa para ver esas deformaciones del análisis lineal, el desplazamiento en Z por tratarse de un modelo tridimensional, tenemos un desplazamiento vertical máximo de 264 milímetros, y cuando estamos realizando el proceso constructivo, considerando la no linealidad de los materiales, se obtiene un desplazamiento de 231 milímetros. Entonces, regresando a la presentación, mediante la solución lineal se obtiene el desplazamiento de los 264 milímetros, y lo que vimos en el modelo, al realizar el análisis de esfuerzos, considerando las propiedades no lineales del material y simulando esa secuencia constructiva, incluyendo la condición de equilibrio inicial, la construcción de la losa, la construcción de la edificación y la combinación de cargas, se obtiene un desplazamiento de 231 milímetros.
Entonces, vemos que con el módulo de reacción que se le dio inicialmente al estructural, los asentamientos ya no nos coinciden, pues yo en la parte no lineal tengo estos 231 milímetros y el estructural tiene un desplazamiento vertical de 135 milímetros. Y pues ahí hay que preguntarle al estructurista qué fue lo que hizo mal y pues que lo corrija. Y bueno, esto claro, con la ayuda del geotecnista, ¿no? Entonces, aquí le cedemos la palabra al doctor Horacio para que nos explique qué es lo que procede. Para que nosotros podamos tomar en cuenta esa rigidez vertical que la maestra Lucero calcula, ¿no? Con este modelo en 2 dimensiones que ella utilizaba en el programa GTS-NX, lo que tenemos que hacer es poder tomar en cuenta esos efectos tanto de la losa de cimentación como de las contratraves. Por lo tanto, vamos a tener que declarar esas secciones que no aparecen ahí. Y vamos a declarar en primera instancia la contratrave, que va a ser de un sólido rectangular. Le vamos a colocar aquí contratrave de 90 por 45, va a estar definido por el usuario y le vamos a colocar las medidas correspondientes que ustedes están viendo en pantalla. Asimismo, vamos a declarar de que va a tener una losa de cimentación, que esta va a ser de 30 centímetros. Ahí tenemos asociado el nombre, tenemos asociado también la rigidez o el espesor que va a tomar en cuenta para calcular la rigidez tanto dentro como fuera del plano. Y lo que vamos a hacer primero es borrar estas condiciones de empotramiento que nosotros teníamos. Simplemente le damos clic derecho y le damos en la opción de delete, se borran los hexágonos que nosotros estábamos viendo y vamos a crear entonces con un concreto de 250 kilos por centímetro cuadrado las contratraves correspondientes que estamos viendo a continuación. Esas contratraves que nosotros tenemos, que vamos a copiar esta primero, le vamos a decir de que va a estar a 7 metros, lo vamos a copiar 3 veces adicionales y que intersecte los nodos y los elementos, que es lo que tenemos ahí. Asimismo vamos a crear la otra, que sería en la dirección en Y. Esas contratraves las vamos a seleccionar y le vamos a pedir que los copie, y dijimos que iban a ser a 8 metros, van a ser 1, 2, 3, 4 veces, entonces le vamos a poner de que van a ser 4 a 8 metros y que va a ser una adicional a 6.5 metros para que coloque las contratraves ahí como ustedes lo están viendo. Asimismo podemos decirle de que para la zona de la losa de cimentación vamos a copiar esos nodos a menos 5 metros en la dirección negativa de X para que nos quede en esta posición. Los que vamos a ver a continuación, que serían estos dos nodos que estoy seleccionando ahora, van a estar a 5 metros. Y una vez hecho eso, pues le vamos a decir acá de que este y este nodo los vamos a mover para 5 metros hacia arriba en dirección en Y, y estos otros que tenemos aquí 5 metros hacia abajo en dirección Y. Y vamos a tener esa condición. Vamos a crear un elemento ficticio que aquí le estoy nombrando con el ID 100, que no tengo declarado nada, simplemente para poder delimitar las vigas o el área de la losa de cimentación, perdón, de que van a estar en esa zona. Y cuando vayamos a crear entonces nuestra losa de cimentación, a partir de esto podemos utilizar la función de AutoMesh, que esta función me permite hacer el mallado a partir de elementos lineales, pueden ser cuadrangulares, triangulares, lo que nosotros requiramos. Y vean que el tamaño de la malla que vamos a tener va a ser de 1 metro. Va a ser un elemento tipo placa con el material correspondiente y el espesor de los 30 centímetros que acabamos de considerar. Y al momento que yo le doy a aplicar, pues voy a ver de que me reconoce la parte interna, me reconoce la parte externa, la parte interna no la malla. Lo único que hago es nuevamente seleccionar esos elementos que tengo ahí, activo esta opción que dice que me va a mallar la parte de adentro, que me malle, ¿no?, sobre esa zona, que es la que tenemos o la que vamos a considerar ahí. La parte de las contratraves siguen malladas y este elemento número 100 simplemente lo elimino. Y con eso ya tengo esa consideración. Lo que nosotros vamos a ver a continuación es voy a separar esta losa de cimentación de 30 centímetros y les comentaba de que para tomar en cuenta los efectos de interacción es a partir de una condición de apoyo con esta opción que dice Surface Spring y que va a ser considerado un elemento plano. Hablamos de que un resorte lineal toma tensión y compresión y un resorte de solo compresión
pues refleja de mejor manera el comportamiento del suelo ante una consideración real, que puede ser carga vertical, puede ser sismo o una combinación entre estas, y la dirección es muy importante hacia dónde va a trabajar para que se active la compresión. Si nosotros observamos cuáles son los ejes locales de esta placa, vemos de que los ejes Z todos están hacia arriba, por lo tanto le estamos dando aquí a entender al programa de que esta compresión se va a activar solo cuando vaya en dirección negativa a la dirección normal del elemento plano que nosotros estamos tomando en cuenta, que en este caso sería la losa de cimentación, es decir, cuando se aplaste Z, se activa la compresión, cuando no se aplaste, pues no va a hacer nada. El valor que nosotros vamos a tener, o que calculó la maestra Lucero, es este valor de 44.64, lo copio, lo pego aquí en el módulo de reacción, selecciono todos los elementos de la placa, puedes activar el eje local y presiono aplicar. Y lo que hace el programa es distribuir en el eje Z todas las condiciones que nosotros necesitamos. Entonces, una vez de que ya tengo esa condición, que solo está en la condición vertical, tengo que tener cuidado debido a que las columnas va a provocar un error el programa al momento que yo quiera ejecutar. Me va a decir que las condiciones de frontera pues, no son suficientes debido a que no tengo una restricción ni en el eje X ni en el eje Y. Ante carga vertical no pasa nada, pero ante la carga del sismo, pues vean de que no logra converger, ¿no?, esas condiciones que yo le estoy dando. Entonces, hasta este momento lo que me va a calcular van a ser resultados irreales, dado que esa condición de desplazamiento nunca converge, me va a tender hacia el infinito los desplazamientos que voy a ver, es decir, con la mínima carga o la mínima dirección de desplome que tenga esta carga vertical, pues no va a lograr encontrar resultados realistas. El programa sigue calculando y tarda bastante, ¿no?, en poder calcular estas condiciones. Vean las cantidades de warnings que me está produciendo y que los periodos pues, van a ser irreales, ¿no?, ante las condiciones correspondientes. Entonces, si yo quiero revisar, vean, 4821 warnings y quiero revisar qué es lo que sucede ante el desplazamiento de nuestro espectro, que es el que estamos viendo ahí, pues vamos a ver de que se eleva hasta hasta 0,9. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a restringir estas columnas en las direcciones X y Y. Entonces en las opciones de boundary le vamos a poner aquí ante la ausencia de algún valor de la rigidez horizontal que la maestra Lucero no nos proporcionó, pues simplemente le podemos dar aquí que restrinja las direcciones X y Y para términos de condición de análisis, y bajo esta consideración, si yo vuelvo a ejecutar el programa, toda esa cantidad de warnings que nosotros veíamos, que eran 4000 y tanto, pues van a desaparecer. Vean también que las condiciones de análisis y diseño se ejecutan más rápido. Voy a ver ahí otra cantidad de warnings que están apareciendo. Ahorita vamos a ver el por qué está sucediendo eso. Y lo vamos a comentar también. Bien, entonces dice aquí que el caso 6 y el caso 7 no convergen. Ese caso 6 y ese caso 7 está dado por las direcciones del sismo estático, pero hace falta, bajo la condición de la losa, que la acabamos de agregar y que se me olvidó, la condición de la carga vertical. Esa condición de la carga vertical lo podemos ver aquí en la opción de Pressure Load. Va a ser una condición de oficina, esta de planta baja, con las magnitudes que nosotros estábamos comentando. Va a ser en la dirección global Z, y al momento de que yo selecciono todo y aplico, listo. Ya tenemos esa consideración de la carga vertical en ese primer entrepiso. Cuando volvemos a ejecutar, esperemos no tarde tanto, ese caso 5 y el caso 6 que nosotros veíamos sigue presentando esa divergencia. Como tenemos que es un caso de dirección estática, pues no la vamos a tomar en cuenta de momento. Nos vamos a centrar exclusivamente en las condiciones dinámicas del espectro y en las condiciones de la carga vertical que nosotros tenemos. Y una vez se termine de ejecutar, lo que nosotros vamos a ver van a ser una serie de consideraciones en este nuevo modelo. Lo primero que vamos a revisar es que en esta losa de cimentación, además de revisar los desplazamientos ante la condición de servicio, que es la de peso propio, carga muerta, que sería esta, GLCB 50, peso propio, carga muerta, carga viva instantánea, perdón, estos no son, es en la parte de concreto, perdón, aquí está, peso propio, carga muerta, y la carga viva, esta va a ser la media, que es la que nosotros estamos viendo ahí, que es la que se está presentando. Entonces, una vez tenemos eso,
podemos revisar los desplazamientos ante esa consideración y vamos a observar que esos desplazamientos están en el orden de 28 hasta 131 milímetros. Eso entonces, si ustedes pueden observar ahí en pantalla, se parece mucho a lo que teníamos. Aquí lo que estamos comparando es el desplazamiento en el programa Midas-Gen. Ya comentaba la maestra Lucero las diferencias entre un análisis lineal, donde se considera todo de que ya está colocado, y un análisis de esfuerzos donde se ven las etapas constructivas correspondientes. Lo que vamos a ver entonces es, siguiendo esas etapas constructivas de la activación de la losa, de la activación de la estructura, y compararlo con el programa Midas-Gen. Entonces lo que vemos son de que va desde menos 27 milímetros hasta menos 231 milímetros, y en la otra opción vemos que van desde menos 28 milímetros hasta menos 135 milímetros. Bajo estas consideraciones, con esta rigidez vertical que nosotros colocamos, podemos hacer un reajuste en función de la carga vertical de servicio, revisar su reacción vertical, que son 7.610 toneladas, entre el área que tenemos de la losa de cimentación, que es 1503.5 metros cuadrados, y todo eso dividirlo entre el desplazamiento ponderado de nuestra losa de cimentación, que es de 202 milímetros, que serían aproximadamente 20 centímetros o 0.2026 metros. Con eso nos da un nuevo valor, que sería esta reacción vertical de 24.984, que esa es la que vamos a colocar en una segunda iteración. Lo que vamos a hacer entonces es borrar las condiciones que ya teníamos de los resortes que acabamos de calcular. Esto lo voy a borrar, voy a decir que sí, y asimismo, dado que estas condiciones estáticas no las estamos considerando en este momento, las voy a quitar, y esta condición de la superficie, el resorte de superficie, que va a ser de solo tensión en el eje normal negativo, le vamos a colocar entonces el módulo de reacción correspondiente. Bajo este rubro, cuando volvemos a ejecutar el análisis, vamos a revisar nuevamente el desplazamiento de nuestra losa. Entonces, una vez considerado esto, en la pestaña de resultados, con una vista en planta, que es lo que vamos a ver a consideración, vamos a ver en términos de milímetros ese nuevo resultado para la condición de peso propio más carga muerta más la carga viva media. Entonces lo que vemos ahora es de que esos resultados van desde menos 89 milímetros hasta menos 222 milímetros. Si lo comparamos con lo que teníamos, pues vemos de que en términos de milímetros solo hay una diferencia aproximada de 8 milímetros cuando mucho. Tenemos un mejor ajuste en la parte del cálculo de ese resorte vertical. Vean que lo que nosotros estamos haciendo acá es tomar en cuenta este único resorte vertical, y que en términos del programa, con ese resorte también podemos ver lo que le está sucediendo a los modos de vibrar. Vemos de que el periodo cambia significativamente, ahora hasta 1.67, como es un resorte de solo compresión. Vean la deformación que está teniendo en la parte de las losas de cimentación, en el eje, ante el modo 1, que sería referente al eje Y, y ante el modo 2, que sería ante el eje X, con 1.21 segundos. Si nosotros comparamos entonces esos valores, ¿no?, de la rigidez modal o con la base flexible en el Midas-Gen, de que tenemos ahora 1.723, 1.279 y 0.84 segundos para el modo 1, el modo 2 y el modo 3 respectivamente, lo que vamos a ver es de que, y comparándolo con el programa GTS-NX, es que este periodo para el modo fundamental es prácticamente el mismo, ¿no? 1.73 segundos contra 1.723. Vemos de que para el modo 2, que está representado en la rotación en Z, es 1.72, y para el modo 3, que es el de Bayor en Y, es 1.69 segundos. Aunque el modo fundamental lo podemos hacer cotejar, ¿no?, entre el programa de estructuras y el programa de geotecnia, y el modo 2 y el modo 3 tengan diferencias significativas, pues esto en el programa de estructuras lo que nosotros vemos es de que con el modelo que nosotros teníamos, con el armado y las condiciones de rigidez que teníamos de las vigas y de las columnas, pues no van a cumplir en términos de resistencia. Vean de que todo lo que está en color rojo de esa diapositiva no cumple, ya sea flexión o no cumple cortante, y esto se debe principalmente a que el efecto de interacción sobre la estructura
modifica las propiedades dinámicas de nuestra estructura. Y lo que vamos a ver es de que para el modo 1, que nosotros teníamos antes menor a 1 segundo y se encontraba en la parte descendente ante una base rígida, cuando tomamos en cuenta la base flexible, pues vamos a ver de que este se dispara, ¿no? Hasta 1.72 segundos, que ahora se encuentra ante la parte descendente, y lo que vemos ahí es de que en términos de ordenada espectral sería prácticamente iguales. Pero para el modo 2, que veíamos en el anterior que estaba en la parte ascendente también, para ese modo que se estaba asociado a la dirección en X, me parece, pues ahora vemos de que hay un cambio sustancial, además de la ordenada espectral, en las condiciones de resistencia que nosotros vamos a ver. Y lo mismo sucede para el modo 3, que es el que vamos a ver ahí. Entonces, dos de estos modos que contribuyen, ¿no?, en el 100% de la masa efectiva, pues ahora van a tener una mayor ordenada espectral, por lo tanto van a tener mayores fuerzas de inercia y por lo tanto los elementos mecánicos relacionados al diseño ante resistencia de las vigas y de las columnas tiende a ser mayor y no va a cumplir con esas condiciones que nosotros habíamos supuestos bajo una base indeformable. Aquí vemos un poco, ¿no?, de ese resumen de que antes sí cumplía y que ahora no cumple por más, incluso de un 70% en el caso de las vigas. Incluso no solo cumplen en términos de flexión, no cumplen en términos de cortante. Y lo mismo sucede con las columnas, de que esta relación demanda contra capacidad se va hasta un 42% ante carga axial y ante el momento en la dirección Z. Sin embargo, en la columna de 70 por 70, que es la más pequeña y que estaba en los niveles superiores, ese sí me cumple, ¿no?, bajo dichas condiciones también. Entonces, lo que se hace en el programa, y que no vamos a ver acá por términos de tiempo, es hacer un reajuste en las secciones, dado que el armado va a ser insuficiente para poder acomodar esa demanda de resistencia, para que podamos cumplir con las condiciones, ¿no?, que nos da este nuevo efecto de interacción sobre-estructura. Y a manera de comparativa vemos ahí de que ese incremento en el peso propio de la estructura pues se va a ver representado hasta en un 42% o más de lo que teníamos ante la base indeformable o ante la base infinitamente rígida. Vean ahí de que el mayor valor se presenta en el nivel 0, dado que ahora estamos tomando en cuenta la contribución de las contratraves y de la contribución de la losa de cimentación, pero de que en los otros niveles ese incremento puede ser incluso hasta de un 38%, sobre todo en este entrepiso 2F, que sería el de acá arriba, la columna que aparece amarillo con las vigas correspondientes, y en los niveles subsiguientes, que sería el 3F y el 4F, en un 28% adicional en el peso propio, que está representado por un incremento de la sección transversal. Si nos ponemos a comparar los desplazamientos, vemos que ante base rígida tenemos 19 centímetros, ante base flexible se van hasta los 54 centímetros, casi 55, y en la dirección en Y pasamos de 25 centímetros hasta 135 centímetros. Repito, esto se debe a porque estamos tomando en cuenta también el efecto del corrimiento y el efecto de la rotación de nuestro sistema de cimentación, que a pesar de que es una estructura pequeña, por la alta capacidad de deformación de nuestro suelo, pues vemos de que esos valores se disparan, ¿no?, hasta más de 1 metro en comparación con lo que teníamos con la base rígida. Como tenemos que mejorar ese sistema de cimentación, no solo en términos de la rigidez de la superestructura, lo que hicimos es este ejemplo tomando en cuenta ahora el modelo con un cajón de cimentación. Como cambian las consideraciones de nuestro sistema de cimentación, cambian también las consideraciones de cómo calcular no solo la rigidez vertical, que eso ya la veíamos, ¿no?, a partir de la carga unitaria, sino también cómo calcular las rigideces horizontales que van a estar apoyados en los muros perimetrales de nuestro cajón de cimentación. Volvemos a ceder la palabra a la maestra Lucero para que nos explique cómo se va a modificar estas condiciones. Entonces, para este caso, se actualiza el modelo bidimensional para obtener los módulos de reacción vertical y horizontal, como bien lo comenta el doctor Horacio, y vamos a considerar entonces el cajón de cimentación desplantado a 7 metros de profundidad. Hacemos el mismo proceso de aplicar una carga unitaria a nivel de losa de fondo, obteniendo un módulo de reacción vertical de 25.19 toneladas metro cúbico. Y para el caso del módulo de reacción horizontal, aplicamos la carga unitaria lateral en los muros del cajón.
Vamos a tener, respecto a la profundidad, diferentes módulos de reacción, como lo vemos ahí en la pantalla, que pues van aumentando conforme aumenta la profundidad del cajón. Se actualiza el modelo tridimensional en Midas GTS NX, considerando la parte pues, de la excavación, como lo vemos ahí en la animación, la colocación de los muros, la colocación de la estructura y la aplicación de las cargas. El ingeniero estructural entonces deberá proporcionarme el archivo MXT de la edificación con las secciones y las cargas y pues ahora ya con el cajón para poderlo importar en GTS NX, donde haremos la conexión de igual forma que en el caso anterior de la estructura con la estratigrafía considerando la ley constitutiva y también la simulación del proceso constructivo. Pasando entonces a GTS, vamos a importar igual el archivo MXT de la estructura con el cajón y bastante similar. Lo vamos a tener como una malla por default, pero ya sabemos que cada una de estas mallas tiene sus propiedades, tanto los elementos unidimensionales como bidimensionales. Los point sprint no los necesitamos, se eliminan y podemos ir segmentando las mallas. Aquí vale la pena hacer esta segmentación. Vamos a generar un nuevo set de malla, F2, le ponemos que esto va a ser el cajón. Terminamos con Enter, clic derecho, incluir o excluir ciertos elementos, colocamos la vista que mejor nos favorezca, vamos a colocar que necesitamos únicamente los elementos bidimensionales que corresponde a lo que es el cajón. Le doy OK y ahí vamos segmentando cada una de las mallas. Si ven, ya tengo separada lo que es la malla de la edificación de lo que es el cajón. Voy a hacer un corte para mostrarles que estos son los elementos shell. Tampoco no son elementos sólidos, sino es el muro y las losas. Si prendo la propiedad de los elementos bidimensionales, ahí vemos que se tienen diferentes colores. Voy a generar, a ocultar algunos elementos para la mitad del modelo para que lo vean mejor. Ahí está. Lo que es la losa del nivel del terreno, losa del primer sótano, losa de fondo y lo que son los muros. Todas estas mallas a su vez se pueden ir segmentando de la misma forma que lo hicimos ahorita. Por ejemplo, vamos a prender nuevamente la malla por default, creamos un nuevo set de malla, F2, y vamos a ponerle que estos son los elementos 1D del sótano. Terminamos con Enter, clic derecho, incluir, una vista lateral, y le decimos que todos estos nos los incluya en este set. También puede observarse claramente que se importaron las cargas. En análisis, aquí tenemos las mismas cargas que en el caso anterior. Voy a ocultarlas. Y en las mallas, ahora podemos ir segmentando cada uno de los elementos. ¿Sale? Ahí están todos los elementos unidimensionales del sótano, de la superestructura y los muros y losas del cajón. Para la parte del terreno, aquí el proceso es un poco distinto porque tenemos que conectar todos los elementos unidimensionales y bidimensionales con el terreno. Toda esta segmentación de los nodos tenemos que estarla respetando. El proceso más adecuado sería a partir de la superestructura ir generando una polilínea que segmente cada conexión de columnas y posteriormente
esta segmentación, extruirla para generar el elemento sólido que va a representar el cajón. Ahí, por ejemplo, tenemos esa poligonal. Voy a ocultar y esta la voy a extruir a partir de los bordes en la dirección vertical menos 7 metros, que es la profundidad de nuestro cajón. Ahí le damos OK y vean que en automático voy a traer esas líneas verticales que corresponden a las líneas del elemento unidimensional. Aquí faltaría dividir lo que son los niveles de excavación para que también haga la conexión con este primer nivel del sótano. Para el terreno vamos a cambiar el tipo de vista o el plano de trabajo más bien al plano XY, le damos OK, una vista normal y vamos a crear otro rectángulo. No coincide con el modelo que tenemos actualmente, pero nada más para hacerlo un poquito rápido. Y esto lo extruimos en el eje vertical. Vamos a darle menos 30 metros o 25 metros. Y OK. Ahora, tanto la estratigrafía como la excavación en este punto no son estructuras que estén conectadas. Hay algunas herramientas en GTS que me permiten verificar la conexión de estos elementos. De hecho, aquí lo podemos ver con las caras duplicadas, que me muestre si tengo alguna cara duplicada. Yo sé que la excavación va a estar en contacto con el terreno, pero aún no veo esa conexión. Esto lo podemos hacer de forma automática con las operaciones booleanas, seleccionando los dos elementos sólidos. Aquí, recuerden, nos falta la subdivisión de los estratos y la subdivisión del nivel de excavación, pero haciéndolo un poquito rápido, vamos a decirle que OK. Y respecto a la geometría, podemos ocultar lo que son las superficies y en automático, al pasar el mouse encima de lo que corresponde al terreno, ya estoy viendo impresa la excavación. Y de hecho, al ocultar ese sólido de la excavación, me muestra el hueco. Esa es una forma visible de revisarlo. Otra es con el Check Duplicate. Aplicamos y ahí ya estamos viendo el contacto de todo lo que sería el muro y la losa de cimentación con el estrato. Esto es más o menos lo que hicimos en este modelo. Voy a ocultar todo lo que son las mallas para mostrarles la parte de la geometría. Vean acá todo el detalle de los segmentos de las líneas, también las vigas, para que coincida con lo que es la malla de default. Ahí veamos. Voy a ocultarlo extruido para que no nos haga ruido y verlo un poquito con mayor claridad. También voy a ocultar las cargas. Ahí está. Entonces, estas líneas de hecho casi no se logran observar porque se encima con la parte unidimensional, pero ya están conectadas. Voy a ocultar nuevamente acá. Y esto de acá se genera lo que son las excavaciones, imprimiendo todos los elementos unidimensionales y a su vez que tenga el contacto con toda la estratigrafía. ¿Sale? Verificamos lo del Check Duplicate, esto es muy importante, y acá vemos el contacto entre el estrato 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4. Es decir, el contacto entre dos elementos sólidos lo vamos a ver con una superficie naranja. Si colocamos la vista lateral, vemos el contacto de los muros con toda la estratigrafía. Y esto nos permite que la excavación esté en contacto con los estratos. Aquí voy a ocultar la geometría y prendemos la malla default. También voy a tener la losa de fondo,
losa de la planta baja, vean acá, se fue segmentando todo esto, la losa del sótano 1 y los muros, ¿sale? También voy a ocultar los muros para que vean que también tengo elementos sólidos que me permiten simular la condición inicial de equilibrio y que representa la excavación. Esto sí es elemento sólido, igual acá. Para que lo tengan un poquito más claro, voy a ocultar la mitad del modelo. Vean, estos sí son los elementos sólidos que en su momento pues los vamos a desactivar y se van a sustituir por los muros, que acá es el elemento shell al contorno de la excavación. También vamos a tener todo lo que son los estratos y también hay una forma de verificar que todas las mallas estén correctamente conectadas previo a la ejecución del análisis. Eso lo vemos en el menú de Mesh, Check Mesh Topology y con las caras libres. Lo aplicamos. Si coloco la vista lateral, yo sé que al interior tengo la excavación correspondiente a los sótanos, pero al hacer un pequeño giro y acercarnos, no estoy viendo absolutamente ninguna malla al interior del modelo, lo cual me indica que las mallas están correctamente conectadas y lo único que estoy visualizando es el exterior o los elementos libres de la malla. De acá ya estamos claros que las mallas están correctamente conectadas. Vamos a definir condiciones de frontera, restringiendo desplazamientos laterales. Esto porque vamos a generar dos tipos de análisis estáticos. Uno de esfuerzos, que esto ya lo habíamos visto anteriormente, donde tenemos la condición inicial de equilibrio, inicializando desplazamientos. Después vamos a tener la colocación del muro, se genera la excavación, continuamos con la colocación de la estructura, las losas y finalizamos con las cargas. Las cargas, ahí están, definidas las cargas. ¿Listo? Entonces, este fue un tipo de análisis de esfuerzos que considera la parte de las propiedades no lineales de los estratos y la otra solución es también la que ya habíamos visto anteriormente, que consiste en el análisis lineal de ciertas cargas y condiciones específicas, ¿sale? Para considerar únicamente la linealidad de los materiales. De acá, en los resultados, como no modificamos nada, podemos volver a cerrar el modelo para visualizar resultados y podemos ver el desplazamiento, pero únicamente de la losa, el desplazamiento vertical. Cambiamos a milímetros de 72.23 en la condición de no linealidad y en el análisis lineal de 169. Listo. Y bueno, aquí quiero hacer un paréntesis porque hay un aspecto importante en el software geotécnico, que son las condiciones de frontera. Estas condiciones de frontera se establecen con el fin de simplificar el modelo numérico, que no sea tan pesado computacionalmente y que no genere problemas de convergencia. Por ejemplo, en el análisis estático yo les mencionaba que se tienen que asignar ciertas fronteras estáticas y esto consiste en asignar restricciones de desplazamiento horizontal en los laterales del modelo, dejando libremente el desplazamiento vertical. Y en la base del modelo se restringe el desplazamiento en las tres direcciones, simulando el contacto con el basamento rocoso. Para el análisis de valores propios, que es uno de los primeros análisis que se realizan cuando el modelo estará sometido a cierta solicitación dinámica, es necesario asignar fronteras elásticas. Como vimos anteriormente con el doctor Horacio, este tipo de análisis nos permite identificar el periodo, el porcentaje de participación de masa y los modos de vibrar del modelo, incluyendo la estructura.
Los resortes elásticos asignados en las fronteras del modelo utilizan el módulo de elasticidad para calcular el coeficiente de reacción del suelo y un coeficiente alfa que depende del ensayo con el que se determinó el módulo de elasticidad, ya sea por medio de una prueba de placa, por una triaxial o por estimación con SPT. Con esta información, vuelve a calcular el módulo de reacción que se empleará en el análisis y, por lo tanto, la constante del resorte se calcula automáticamente a partir de las características asignadas al material. Ahora, para un análisis dinámico, cuando la señal de entrada se aplica en la base del modelo, las fronteras estáticas no son las adecuadas, ya que las ondas rebotarán dentro del modelo y se generarán amplificaciones en superficie. En este caso, pueden aplicarse condiciones de frontera de campo libre que estas permiten simular que los estratos se extienden infinitamente hacia los laterales. Y otra condición que también puede aplicarse son las condiciones viscosas o absorbentes, que estas eliminan el efecto provocado por la reflexión de la onda. Listo. Bueno, solo quería hacer como ese paréntesis y ahora sí, el doctor Horacio nos mostrará la comparativa de resultados entre el análisis lineal y no lineal de GTS y los resultados con Midas-Gen. Nuevamente, como reiterativa de lo que acaba de explicar la maestra Lucero, podemos encontrar diferencias en los desplazamientos de un análisis lineal, considerando el estado completo de la superestructura con la subestructura, o bien un desplazamiento con el análisis de esfuerzos, tomando en cuenta las propiedades no lineales de los modelos constitutivos que ha declarado la maestra Lucero para representar al suelo como sólidos, donde se tiene esta consideración de las etapas constructivas, donde primero se tiene el estado del suelo, la excavación, luego la condición de los muros y la losa de cimentación, y finalmente la condición de la estructura y por último las condiciones de carga correspondientes que tiene la estructura como tal. Lo que nosotros vamos a ver es de que con un desplazamiento del análisis lineal vamos a llegar hasta menos 169 milímetros, mientras que con un desplazamiento, con un análisis de esfuerzos en GTS-NX, esto se reduce casi a la mitad con un valor máximo de menos 72.23, lo que es más o menos, ¿no?, la mitad, como acabamos de decir. Si nosotros comparamos directamente contra lo que nos da el desplazamiento en Midas-Gen, que veíamos que era de 157.50, con las propiedades, ¿no?, de las rigideces horizontales y verticales que la maestra Lucero calculó y que para nuestro caso ya están colocados en el modelo con las condiciones de Point Spring Supports, con todas estas condiciones, ¿no?, que hemos colocado aquí previamente. Lo que podemos ver es de que para nuestra losa de cimentación, que vamos a ver el desplazamiento en Z bajo la condición de carga muerta, peso propio y carga viva media, que está representado aquí como la condición de carga vertical de servicio, pues estas condiciones en términos de milímetros, que lo vamos a ver a consideración, pues van desde menos 138.24 hasta menos 157.51. que son los valores que nosotros vemos representados aquí entre el desplazamiento con el análisis lineal y el desplazamiento con un análisis estático lineal también en Midas-Gen, y vemos de que estos resultados se parecen con una diferencia aproximada de un 8% superior en el programa GTS-NX por las condiciones que nosotros tenemos de la representación del suelo con elementos sólidos. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a ver los desplazamientos también en la parte del muro de cimentación, vemos que los muros van a tener un desplazamiento mucho mayor, como lo vimos en la consideración anterior, con este análisis de esfuerzos, tomando en cuenta las condiciones no lineales, tanto en los muros que están sobre el eje X como en los muros que están sobre el eje Y, donde vemos también de que ese desplazamiento máximo está a un valor de 3.84 milímetros. Si nosotros nos ponemos a comparar esos desplazamientos del análisis lineal en GTS contra el desplazamiento en análisis lineal también en Midas-Gen, pues vemos de que más o menos, ¿no?, los desplazamientos andan bajo el mismo orden,
con este contorno de desplazamientos que vemos entre los dos programas, tanto en la dirección en X y en la dirección en Y, que son más o menos similares, ¿no? Dado las condiciones que se están tomando de las rigideces con estos valores tomados en cuenta. Pero aquí la gran pregunta que viene es para hacer nuestra comparativa o el ajuste de las rigideces estáticas con este modelo del cajón de cimentación, tenemos que tomar en cuenta un desplazamiento con un análisis lineal o un desplazamiento con el análisis no lineal o con el análisis de esfuerzos o con este análisis de etapas constructivas que tanto hemos comentado, las diferencias que hay entre cada uno de estos. Si lo que vamos a representar es el proceso constructivo con la cimentación que el geotecnista de confianza puede realizar en el programa GTS-NX, pues lo ideal es tratar de ajustar esos desplazamientos con las rigideces correspondientes del suelo en nuestro programa de estructuras, con lo que más se apega a la realidad del sistema constructivo del sistema de cimentación. Por lo tanto, si tomamos en cuenta esa consideración de ese desplazamiento vertical, ¿no?, que nosotros podríamos ver para esta condición, pues lo que vamos a ver es de que vamos a tener esta comparativa de desplazamientos verticales, donde si coloquemos esta rigidez vertical de 161.037, pues vamos a obtener esa condición también. Lo mismo podemos hacer con las rigideces horizontales, tanto en el lado corto, que tenemos ahí cada una de ellas, como en el lado largo, con las rigideces correspondientes divididas en cada uno de los estratos, para ver qué es lo que le está pasando a nuestro modelo. Y esto lo podemos hacer de manera muy sencilla en el programa Midas-100, tomando en cuenta que estos resortes que tenemos previamente de la primera iteración, los podemos borrar y podemos considerar los nuevos. Recuerden que las unidades estamos en toneladas metros, que va a ser un resorte de solo compresión, que va a estar en el eje normal negativo, y que los valores para mi resorte vertical es 161.037, que va a estar directamente aplicado hacia la losa de cimentación, que es la que acabamos de seleccionar, y que para la parte de los muros que están ahí, vean que va a suceder algo muy particular. Estos muros que nosotros tenemos, no hay necesidad de darle la dirección X o Y, sino simplemente lo que le vamos a decir es de que tome en cuenta estos valores. Vean que tenemos el muro en la dirección corta, que es este, con la primera rigidez horizontal. Nosotros ya tenemos previamente definidos a partir de grupos cuáles son cada uno de los estratos. Entonces vean que en la dirección corta tenemos esos valores para el estrato 1, esos elementos para el estrato 2 y estos para el estrato 3. Simplemente seleccionando y colocando el valor, nuestra representación de resorte, que es un hexágono, solo va a estar dirigido en el eje X, que sería el eje perpendicular al plano de nuestro muro perimetral. Si ese muro tuviera cierto grado de inclinación, pues lo descompone automáticamente en componentes X y Y, el cual no es el caso. Entonces vamos a ir agregando estos valores que tenemos ahí de menos 73.39, 33.75 para la siguiente condición, y así sucesivamente vamos a ir agregando cada uno de estos. Entonces, como pueden ver, asociar esos resortes a cada uno de los estratos es sumamente sencillo. Simplemente hay que declarar estos grupos de elementos que nos pueden servir también para un análisis de etapas constructivas, que también se puede realizar dentro del programa Midas-100, para que esos desplazamientos y esos valores que nosotros calculamos entre uno y otro programa sean aún más acorde a la realidad, que en este caso pues queda por fuera, ¿no?, del alcance de este webinar, pero que también se podría abordar más adelante. Una vez que tenemos todos estos resortes, simplemente le damos a ejecutar a nuestro programa de análisis y el programa va a empezar a iterar, ¿no?, nuevamente con cada una de las condiciones que nosotros estamos viendo ahí. Una vez dadas estas condiciones que estamos viendo ahorita en el programa, lo que vamos a revisar es primero que el desplazamiento en la dirección vertical pues se apegue más a estos valores que tenemos aquí, donde el valor mínimo o el máximo negativo es de 72.23 milímetros. Entonces el programa va a terminar de ejecutar el análisis estático, luego va a seguir con el análisis modal, posterior a ello va a correr el análisis modal espectral y finalmente nos va a dar los resultados correspondientes. Entonces dijimos que lo que vamos a ver es el resultado en la losa de cimentación. Lo que podemos hacer es simplemente elegir el elemento correspondiente y darle que lo active, y vamos a revisar en términos de milímetros lo que está sucediendo con nuestra losa de cimentación.
Entonces recuerden que hasta ahorita lo único que hemos visto son las condiciones estáticas. Podemos darle esa consideración de la forma deformada y la parte de leyenda. Y vamos a ver de que esos valores van ahora desde 63.77 hasta 80.58, que era la condición que nosotros veíamos precisamente en esta diapositiva. Podemos hacer lo mismo, como les decía, con la parte de los resortes horizontales. Sin embargo, los resultados que nosotros vamos a encontrar es de que por más bajo que le pongamos ese módulo de reacción horizontal, pues no vamos a llegar a esos niveles de deformación que para esta condición de carga que tenemos entre el programa GTS-NX y el programa Midazen, por la diferencia del tipo de análisis que nosotros estamos tomando en cuenta. Mientras, repito, que en el GTS tomamos un análisis por etapas constructivas, en el programa de Midazen simplemente tomamos en cuenta que la zona del cajón de cimentación y la superestructura pues ya están colocados ahí, no que se van colocando de manera paulatina. Sin embargo, cuando empezamos a revisar en términos de los esfuerzos cortantes, vemos que en el análisis lineal en GTS, NX, llegamos a un esfuerzo máximo cortante en la zona del muro perimetral de 59 kilogramos por centímetro cuadrado, en el análisis de esfuerzos o en el análisis lineal con un valor de 65 kilogramos por centímetro cuadrado, y en el análisis Midazen con este nuevo ajuste en los resortes, pues llegamos a 65.44 kilogramos por centímetro cuadrado. Si ponemos a hacer una comparación entre los valores que nosotros estamos obteniendo de los valores estáticos y el valor dinámico, que no lo hemos comentado, pues vamos a ver de que para la iteración 1 y la iteración 2 vemos un reajuste en el lado corto, donde se hace más rígido, ¿no?, a partir de los resultados del modelo 3D, y para el lado largo se mantiene casi igual, pero es ligeramente más flexible para esa condición. Lo que sí vemos es un cambio sustancial en el módulo de rigidez vertical, que tiende a ser mucho mayor. Bueno, aquí van los 5, aquí van los 15 segundos. Listo, ya, menos. Y si nosotros revisamos con las rigideces dinámicas que están aquí colocadas, que estas se calcularon con las expresiones que ven en esta diapositiva, que pertenecen a la tabla 9.3.1 de la norma técnica complementaria de Ciudad de México en la versión 2023, tomamos en cuenta estas expresiones para calcular la rigidez horizontal, para calcular la rigidez vertical. Y con estos datos obtuvimos, ¿no?, los valores que estamos mostrando ahí como una primera iteración para conocer qué tanto varía tomar en cuenta un módulo de rigidez estático o un módulo de rigidez dinámico, y que ustedes pueden encontrar o pueden calcular en esta primera iteración con la norma técnica complementaria o con otro manual o código del país de procedencia de cada uno de ustedes. Entonces, lo que vamos a hacer vamos a revisar qué es lo que le está pasando al periodo con el módulo de rigidez estática que hemos nosotros tomado en cuenta, y vamos a ver que para el modo 1 vamos a tener un periodo de 2.126, para el modo 2 vamos a tener un valor de 1.60 aproximadamente, y para el modo 3, que está referido a X nuevamente, de 1.47. Todos estos valores que nosotros vemos ahí, le vamos a sacar una captura de pantalla para compararlo con el módulo de rigidez dinámica. Entonces, dentro del programa existe una opción para que nosotros podamos colocar o utilizar al mismo tiempo el módulo de rigidez estática para las cargas verticales y el módulo de rigidez dinámica para el cálculo de los periodos y para el cálculo de los desplazamientos con el espectro de diseño. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es crear dos grupos. Aquí ya los tenemos creados, uno estático y uno dinámico, y vamos a asociar en primera instancia estos resortes que nosotros ya tenemos, que van a ser para la condición estática, y le vamos a colocar aquí que estos valores pertenecen todos para una condición estática o para el grupo estático, tal cual como si fuera una hoja de Excel. Podemos seleccionar hasta la última fila, copiar y pegar, y se asigna dicho grupo. Para la parte dinámica, entonces, vamos a cambiar las unidades a toneladas metros y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el paso anterior. Vamos a colocar entonces que estos resortes van a pertenecer al grupo dinámico. Va a ser sobre un elemento plano de solo compresión, sobre el eje normal negativo, y el primero que nosotros elegíamos era la losa de cimentación. Los valores que vamos a tener, vean que cambian, es de 53.64, es mucho menor, ¿no?, a lo que nosotros teníamos en el otro valor. Y para los grupos vamos a empezar colocando esos módulos de rigidez en el lado corto para el estrato 1, seguimos con el estrato número 2 y finalmente vamos a continuar
con el estrato número 3, que era lo que tenía contacto en nuestro cajón de cimentación. Vamos a hacer lo propio para los lados largos en cada uno de los estratos correspondientes. Nosotros ya habíamos comentado que tener estos grupos o estructurales previamente asignados pues facilitaba mucho el hecho de colocar, ¿no?, esas condiciones. Vean que hasta este momento ya están asignados por grupos estáticos y dinámicos cada uno de los resortes con valores correspondientes para cada uno de ellos, y lo que nosotros vamos a utilizar es esta opción que aparece en la pestaña de análisis, en esta que dice Boundary Change Assignment. Vamos a generar el Point Spring Support. Aquí van a aparecer el estático y el dinámico, y le vamos a colocar los nombres, el de estático para estático, el de dinámico, para tenerlos fácilmente identificados. Y le vamos a decir de que para el espectro del análisis modal espectral y el análisis de eigenvalores, que es con el cual calcula los periodos, tome en cuenta un módulo de rigidez dinámica, que es el que nosotros colocamos, y para las cargas estáticas, pues, tome el módulo de rigidez estático, ¿no?, que nosotros estamos colocando ahí y que acabamos de tomar en cuenta. Presionamos el botón de OK, nos aseguramos de que todas las propiedades estén ahí colocadas y simplemente volvemos a ejecutar nuestro análisis. Lo que vamos a encontrar va a ser un cambio en la parte de los periodos. Este cambio en los periodos va a liderar a un cambio en los desplazamientos, y en las distorsiones y en las demás condiciones de diseño para el resto de la estructura. Entonces, explicábamos hace un momento que el programa lo que hace es primero ejecutar los análisis estáticos, luego el análisis modal y finalmente el análisis del espectro de respuesta para que pueda encontrar esos desplazamientos con la combinación de los modos, que puede ser SRS o CQC, dependiendo de qué tan alejados o qué tan cercanos estén el modo fundamental en las direcciones X y Y correspondientemente. Si nosotros ahora revisamos los periodos y lo vemos desde un punto de vista de tabla, que está ahí apareciendo, y lo comparamos con nuestra captura de pantalla que teníamos acá, pues vemos de que esos periodos cambian, que ahora con esos módulos de rigidez son ligeramente mayores, de 2.16 a 2.12, de 1.49 a 1.60 y 0.87 a 1.473. Entonces vean de que el cambio más sustancial, no en el modo 1, que sería dirigido al desplazamiento en Y, están más presentes en el modo 2, que ahora lo da para la dirección en X, y para el modo 2 con nuestra dirección o con nuestro módulo de reacción estático era referente a la rotación en Z, y para el modo 3 se queda, ¿no?, con el estático. Estos son con los estáticos, lo vamos a poner. Era referente a la dirección en X y ahora el modo 3 es referente a la dirección en Z. Entonces estos tienen cambios que lideran, ¿no?, repito, a las distorsiones, elementos mecánicos con la combinación de todos los modos que nosotros vamos a utilizar. Lo que vamos a ver entonces es de que vamos a tener un comportamiento de este estilo para el modo 1, modo 2 y modo 3. Si nos enfocamos al modo 1, que dice 2.16 contra lo que nosotros obtenemos en el Midas GTS NX, pues vamos a tener un modo muy similar de 1.96. Sin embargo, lo mismo que sucedía con la losa de cimentación, el modo 2 y el modo 3 no coinciden entre sí, ¿no?, entre el comportamiento de la estructura con el suelo modelado con resortes, o la estructura y el suelo modelado con los sólidos, con los modelos constitutivos correspondientes. Si nosotros tomamos en cuenta todas las características de diseño que teníamos para la parte de la estructura con la losa de cimentación, y ejecutamos con esos resortes dinámicos y con la diferencia de los resortes estáticos lo que sucedía con esto, pues vamos a ver que hay un cambio en los elementos mecánicos o en las demandas de resistencia que pueden satisfacer, ¿no?, con las secciones y los armados correspondientes. Y esto se debe a que si vemos nuestro espectro de diseño, teníamos para el modo 1 esos periodos, y vemos aquí la comparativa de lo que pasa con base rígida, losa de cimentación y ahora el cajón de cimentación, donde el modo fundamental, que está dirigido al modo Y, tiende a aumentar, y lo más importante, este aumento en el periodo va a liderar a que vamos a tener una menor ordenada espectral. Pero si nos vamos en la dirección en X, vemos de que la ordenada espectral se mantiene muy similar entre lo que sucede con la losa de cimentación y el cajón de cimentación, y para la parte de
el de la losa de cimentación y el cajón de cimentación, pues se mantienen igual muy similares entre sí. Es por eso que bajo estas condiciones pues no hay un cambio sustancial, ¿no?, en las demandas de que van a necesitar poder satisfacer con las columnas y los armados que ya teníamos para el modelo con la losa de cimentación, y va a haber que tener un pequeño ajuste en el armado que nosotros vamos a tener, sobre todo para las columnas que están apareciendo aquí de planta baja y para las vigas de los mismos niveles, que habrá que hacer un pequeño ajuste, agregarles quizás un par de varillas adicionales a los que ya teníamos en la iteración pasada con solo la losa de cimentación. En términos del desplazamiento, pues vemos de que para la dirección en X casi se duplica, se va desde 54.80 con la losa de cimentación y base flexible hasta 100 centímetros con el cajón de cimentación. Sin embargo, para la dirección en Y, que tenemos la comparativa entre la base flexible con losa de cimentación y con cajón de cimentación, pues logramos ver una reducción de 20 centímetros aproximadamente en el desplazamiento máximo que nosotros vamos a tener. Y existe bajo este rubro, ¿no?, de la interacción suelo-estructura una tercera condición, que es el intercambio de datos entre los programas. Nosotros ya veíamos en el ejemplo pasado de que le podemos pasar a nuestro geotecnista que utiliza GTS-NX la estructura completa con las condiciones de carga e incluso con los espectros, para que nuestro ingeniero geotecnista simplemente modele el suelo con los modelos constitutivos correspondientes asociados a un elemento sólido. Pero lo que podemos hacer también es de que una vez de que ya tenemos este ajuste en las condiciones de los modelos que nosotros vamos a utilizar, pasarle los resultados para que aplique una condición de carga al programa GTS-NX y esta iteración que nosotros estábamos haciendo pues sea mucho menor. Entonces lo que nosotros tenemos que elegir es qué condición de carga vamos a utilizar para el cálculo de los resortes estáticos o para el cálculo de los resortes dinámicos bajo este rubro. Entonces, como su nombre lo indica, para la condición estática tenemos que pasarle una combinación o un estado de carga estático, y para la condición dinámica le tenemos que colocar o pasar una condición de cargas dinámicas también. Entonces lo que hay que hacer, si ustedes ven ahí en pantalla, es pedirle que lo exporte de un resultado nodal para GTS con los nodos correspondientes que nosotros vamos a tener. Entonces esos nodos correspondientes van a estar asociados a apoyos, a resortes puntuales, a desplazamientos prescritos, y el programa GTS-NX, que ya tiene la estructura, que ya tiene el suelo, pues va a leer estos resultados. Lo que vamos a hacer entonces es repetir este proceso con el modelo que nosotros tenemos. Vean de que el candado ya está colocado, simplemente le vamos a pedir que lo exporte. Para la parte donde dice exportar, le vamos a pedir de que sean los resultados nodales para GTS, y aquí me va a pedir entonces el nombre que yo voy a utilizar. Entonces vamos a colocarle el mismo nombre que utilizamos para la combinación: peso propio, carga muerta, carga viva media. El tipo de resultados pueden ser reacciones y desplazamientos. Nosotros le vamos a colocar las reacciones. La etapa constructiva, dado que no tenemos etapas, solo me indica que es la etapa base. Y los casos pueden ser entonces estáticos, pueden ser dinámicos, o puede ser esta condición, que es ya la combinación que nosotros tenemos de peso propio, carga muerta y carga viva media. Las componentes de los resultados podemos elegir también entre alguna dirección de fuerza o alguna dirección de momento. Le vamos a decir que pase todo. Le presionamos el botón de agregar, que es este botón de Add, y con esas condiciones simplemente presionamos el botón de OK. Nos va a decir que si lo queremos guardar, entonces lo vamos a guardar con esta condición: peso propio, carga muerta más carga viva media. Me dice que si lo quiero reemplazar, y con eso pues nos va a dar estas condiciones que nosotros vamos a ver en esto. Esto se lo vamos a pasar a nuestro geotecnista, que ya tiene el modelo completo, y va a hacer los análisis correspondientes para que nuestro geotecnista nos entregue los resultados de vuelta con ese proceso, ¿no?, de iteración que se va a hacer entre los dos programas. Listo. Entonces, una vez que tengo la estructura en GTS-NX, vamos a importar los resultados nodales de Gen. Import nodal result. La combinación de cargas del archivo TXT. Y todo
esta información la importa como un set de fuerzas. Ahí está, asignado. No sé si alcancen a distinguirlo, está en esta parte. Y esta combinación la vamos a aplicar dentro de un análisis directo, no lineal, donde activamos la combinación. Y le damos OK. Resolvemos. Voy a pasar a este que ya está resuelto. Les muestro que es el mismo caso de análisis considerando la combinación. Y ejecutamos. Ahí vamos a los resultados. El desplazamiento vertical, pero en la losa es de 14.80 centímetros. Esta información vamos a exportarla como igual resultados nodales de un archivo TXT, considerando la combinación que nos proporcionó el ingeniero estructural, generando estas curvas de fuerza-desplazamiento. Le damos OK. Y esto es lo que le estaríamos enviando a, al doctor Horacio, el cajón GTS a Jen. Listo. Ahora sí, regresamos con Horacio para que él pueda importarlo. Una vez que nuestra geotecnista ha terminado de procesar los datos en el programa GTS-NX, lo que vamos a hacer es importar con la opción que dice Nodal Results for GTS y vamos a revisar en dónde tenemos esa información, que en este caso está acá, ¿no? Que dice cajón GTS Allen. Le damos o presionamos el botón de abrir, nos va a borrar los resultados del análisis y diseño que tengamos y nos va a indicar que la conversión del archivo ha sido completada. Entonces, si nosotros volvemos a ejecutar el análisis, pues vamos a poder revisar la parte de los desplazamientos, que tengan una deformación muy similar a lo que nuestra geotecnista calculó y en función de esto hacer todos los cambios correspondientes, ¿no?, que nosotros necesitemos. En este caso, para la parte de la deformada, que es lo que hemos estado revisando con una condición de servicio, vamos a ver que nuestra losa de cimentación, que es la de 35 centímetros que está ahí, esa combinación de peso propio, carga muerta y carga viva media en función de centímetros, y vamos a revisar los resultados correspondientes, que son en el orden de 20.23 centímetros. Si queremos que los colores sean similares a los que presenta la maestra Lucero, simplemente en la opción de contorno le pedimos de que haga el intercambio de datos, ¿no?, que el rojo sea para el menor, el azul sea para el mayor negativo, y con eso vamos a ver esta distribución de desplazamientos que tenemos en la losa de cimentación. Cuando nosotros vemos los resultados, tanto en el GTS-NX como en el Midas-Gen, pues vamos a ver de que los desplazamientos en el GTS van desde 11 hasta 14 centímetros, mientras que en el Midas-Gen van desde 16 hasta 20. Repito, las diferencias significativas que aparecen entre uno y otro modelo van en función de que en el Midas GTS se están utilizando análisis estáticos no lineales y en el Midas Gen se está utilizando un análisis lineal. ¿Se puede realizar un análisis por etapas constructivas en Midas Gen? Sí, se puede realizar o tomar en cuenta la propiedad no lineal del suelo, también a partir de resortes multilineales, pero con este intercambio de datos tenemos que partir de una condición de resortes multilineales. La limitante que tiene el programa hasta este momento es de que si nosotros partimos de una condición de resortes de solo compresión, la iteración de datos entre ambos programas con este intercambio que acabamos de ver, pues lo va a transformar a un resorte de solo compresión. Si partimos de resortes multilineales, entonces el intercambio de datos nos va a regresar resortes multilineales a la parte de Midas-Gen. Como comentarios finales por parte de su servidor, pues vemos aquí, ¿no?, un breve resumen de lo que hemos estado haciendo, donde en Midas-Gen, o los resultados que obtuvimos en Midas-Gen, comparamos los resultados con base rígida, con la losa de cimentación y con el cajón de cimentación. Para el modo 1, donde vemos estas diferencias en los periodos
que el hecho de colocarle el cajón de cimentación para la dirección en Y, que es la dirección más flexible, pues hace de que prácticamente se disparen, ¿no?, los periodos hasta el triple, ¿no?, de lo que teníamos tomando en cuenta la base rígida. Para el modo 2 que nosotros vemos, entonces a pesar de que se disparan los periodos, para el caso del cajón de cimentación lo podemos controlar, y para el modo 3 pues vemos ahí, ¿no?, que son muy similares entre sí debido a la regularidad de la estructura. El hecho de considerar este efecto de la interacción sol-estructura lo que hace es de que para condiciones de resistencia tengamos que aumentar las secciones en promedio hasta un 42%, donde vemos de que sin contar el nivel de planta baja, donde no teníamos ese peso de la cimentación, pues vemos de que puede incrementarse hasta un 38% más, un 38% adicional, de que habría que aumentar la sección transversal tanto de vigas como de columnas. Veíamos también las diferencias entre el cálculo del modo de rigidez estático, el cálculo del modo de rigidez dinámico, cómo se pueden integrar ambas condiciones en un solo modelo para no tener que tener dos modelos diferentes y poder hacer las combinaciones que nosotros necesitemos desde el punto de vista estructural para que nuestro modelo cumpla con las condiciones de resistencia y con las condiciones de deformaciones que no hemos hablado hasta ahora. Si comparamos los desplazamientos que nosotros vemos en la primera gráfica, que es la del lado izquierdo, vemos que conforme vamos flexibilizando la estructura, pues los desplazamientos se van incrementando también. Y en el caso de estos dos que están en color azul, con celeste, ¿no?, el círculo en la parte del relleno, este corresponde al cajón de cimentación en la dirección en Y y este corresponde a la losa de cimentación en la dirección en Y. Estábamos comentando que esa dirección en Y es la dirección más flexible de nuestro modelo y vemos de que con el cajón de cimentación podemos reducir esos desplazamientos que nosotros tenemos. Lo otro también que es importante de ver son estos desplazamientos que tenemos por debajo del nivel 0, con la base rígida son 0, pero con el efecto del cajón de cimentación lo que vemos es un desplazamiento negativo, es decir, este es el efecto del corrimiento y del cabeceo del cajón de cimentación que no podemos ver con estos efectos que tenemos o la base rígida o simplemente la losa de cimentación, debido a que no hay una profundidad, ¿no?, en dirección negativa desde el nivel 0. Si pasamos en términos de las distorsiones, tomando en cuenta que el 1.5% de la distorsión es la distorsión máxima permisible que tenemos para este edificio, vemos que con base rígida cumplimos perfectamente esa condición, pero cuando empezamos a flexibilizar la parte del suelo, pues vemos de que las distorsiones se disparan hasta un 0.05, que esta condición representa la de la losa de cimentación en la dirección en Y, que no la podemos controlar, y cuando tenemos el cajón de cimentación vemos que controlamos la dirección en Y, pero no la dirección en X, lo que nos daría a entender de que para poder controlar ese desplazamiento que está asociado, ¿no?, al corrimiento y a la rotación de la cimentación, pues tendríamos que mejorar ese sistema de cimentación, y la opción que tendríamos para este suelo que es altamente compresible, pues sería colocarle las pilas o los pilotes de cimentación. Esta comparativa de las distorsiones y los desplazamientos, de por qué aumenta, ¿no?, colocándole este cajón de cimentación, pues va asociado a los periodos que nosotros obtenemos con cada uno de los sistemas que hemos estado probando y los diferentes modos de que esta gráfica pues la hemos estado comentando, ¿no?, a lo largo de toda la presentación, con la variación de los periodos de vibrar, con el aporte de la losa de cimentación o con el cajón de cimentación. Y esto mismo ocurre con la parte de un espectro de desplazamiento elástico, suponiendo que nuestro modelo fuera de un solo grado de libertad, que ya sabemos que estamos manejando múltiples, pero vean de que cuando tenemos el modo fundamental con el periodo 1 tenemos un desplazamiento que estaría aproximadamente de los 15 centímetros, pero con el modo 2 y modo 3, cuando tenemos solo la losa de cimentación, pues podemos encontrar los desplazamientos máximos para la dirección en Y que nosotros teníamos. Por eso, cuando le agregamos el cajón de cimentación, reducen esos desplazamientos que nosotros tenemos. Para el modo número 2, que está asociado a la dirección en X, pues vemos de que el hecho de tener el cajón de cimentación hace que aumente esos desplazamientos, que era lo que veíamos, ¿no?, en la gráfica pasada, y para el modo 3, pues esos desplazamientos permanecen más o menos sobre el mismo orden. Recuerden que estos desplazamientos
pues hay que hacerle una combinación de CQC o SRS, pero desde el punto de vista conceptual, esta sería la razón por la cual vemos de que tener el cajón de cimentación en la dirección en Y reduce los desplazamientos, pero en la dirección en X los aumenta, ¿no? Que era lo que veíamos. Entonces, de mi parte, agradezco la participación de cada uno de ustedes. Los dejo con la maestra Lucero, que tendrá también información importante que agregar para esta parte final de la presentación. Espero haya sido de su agrado y espero también poderlos ver pronto, ¿no?, en el siguiente webinar que estemos por publicar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Horacio. Ingenieros, esperamos que este webinar haya sido de su agrado y lo primordial, que ahora tengan en mente que existen diversas soluciones con las que podemos abordar los problemas de interacción suelo-estructura, siempre favoreciendo la constante comunicación entre el área estructural y geotécnica. Recuerden que tenemos el método directo, el método por iteraciones y el método tradicional. Cualquiera de ellos tiene ciertos aspectos clave que deben respetarse para que el análisis de interacción suelo-estructura sea lo más realista posible. De igual forma, recuerden que es responsabilidad de cada uno de nosotros como ingenieros desarrollar un criterio que nos permita definir los parámetros necesarios al aplicar los reglamentos y establecer si la estructura analizada requiere o no de análisis más detallados que los que nos soliciten en la normativa correspondiente de cada país. Por nuestra parte, continuaremos desarrollando más material al respecto, con el fin de abarcar la parte dinámica, que también es un tema bastante amplio y complejo. Así que síganos en nuestras redes sociales, que ahí estaremos subiendo nuestros próximos eventos y entrenamientos. Ahora dejaremos un espacio para resolver algunas de sus dudas y en caso de que alguna quede pendiente, les estaremos enviando la respuesta vía correo electrónico. También aquí les dejo el contacto de nuestro asesor comercial, Axel Lee, por cualquier duda o inquietud que pueda surgir. Muchas gracias, ingenieros. Ahora sí, vamos con algunas preguntas. Denme un segundito, por favor.